Ya. ¿Sí, no? Ujú. A ver, acomódame. Sí, sí, que se mire. Ok, entonces vamos a empezar. Estamos a abril 3, ¿verdad? Abril 3, domingo abril 3. Y pues ya entramos en primavera, ¿eh? Primavera. Y luego de aquí sigue verano, ¿verdad? Entonces acuérdense que estos meses van a pasar bien rápido. Y como decía Chuy, ¿verdad? El jueves cuando no tengan trabajo, pues leer, ¿verdad? Del Señor, y cuando tengan mucho trabajo también darle tiempo, ¿verdad? Porque los buenos tiempos hasta el diablo los quiere, ¿verdad? El diablo también viene el verano y ya ocupa para ir al parque, ¿verdad? Para ir al fútbol, para ir a esto, porque está bonito. Pero también Dios dice que ocupemos ese tiempo para ir a predicar, a ganar almas y todo eso, ¿verdad? Entonces, a ver si luego vamos a estar hablando de eso, acerca del sábado, para ver si hacemos unos asuntos para seguir ganando almas, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a orar para empezar, y luego pedir que ore para empezar. Gracias, Señor, por dejarnos venir nuevamente aquí. Gracias por dejarnos vivir un día más. Gracias, Señor, por dejarnos aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos vida un día más. Señor, te pidemos por todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, pídanos nuestra salud. Pida la salud de mi hermano, Señor, su sangre, su páncreas, su estómago. Señor, también te pedimos por mis papás, te pedimos por los hijos de mi hermano, te pedimos por los de Copala, te pedimos por la obra que se está llevando a Copala, que pides a todas las personas que están llegando a escuchar tu palabra, Señor. Pida también a los que están yendo a hablar tu palabra, Señor. Pida de sus familias, pida cuando vayan a sus trabajos, pida a todas las personas de Copala, las que están aquí, como las que están allá en el pueblo, las personas que están enfermas, Señor, que están en sus casas, Señor, las que están en los hospitales, Señor, darles fuerza y paciencia para que puedan salir pronto de su enfermedad, Señor, si es tu voluntad. Señor, que seas tú, que estés aquí a través de tu palabra, que dirijas tú a través del que esté hablando, Señor, que estés tú aquí, que seas tú, que estés a través de la palabra. Señor, también te damos gracias por los trabajos que hemos hecho y por los que vamos a hacer, que todo nos salga bien. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, ok, entonces, bueno, vamos a tener un canto y se llama Dulce Comunión, ok, vamos a ponernos de pie y canten con todo el pulmón, ok. Vamos a empezar. Oh, yo siento mi tierno amor.
quedó el canto, libre, salvo, dulce comunión, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener todos los días, una comunión con el Señor. ¿Se acuerdan la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que había dejado su primer amor, o sea que había dejado su comunión con el Señor. Entonces, bueno, ahora vamos a ver versículos. Acuérdense que no se les debe de olvidar versículos. Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, reconocieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva, ¿verdad? Ahí está hablando con la mujer, ¿cuál mujer? Samaritana, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, acuérdense que es bien importante aprender versículos porque nuestra tendencia es irnos olvidando. Y si nadie nos dice nada, pues se nos olvida, ¿verdad? Ningún versículo. Entonces, el Proverbios 3:16 dice que en su mano derecha, ¿verdad? En su mano derecha hay largura de días y en su mano izquierda riqueza y honra, ¿verdad? Entonces hay que aprendernos versículos, ¿verdad? Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2:8, ¿verdad? También tenemos a Mateo 5:7, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Josué 1:8, ¿verdad? Dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme todo lo que está en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Salmos capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, ¿verdad? Que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, es bien importante estarnos aprendiendo versículos, porque si no, como les digo, la tendencia es pues olvidarnos, y si nadie nos dice nada, pues se nos olvida, y luego al rato, pues como Demas, ¿verdad? No, pues ¿dónde está? Pues se fue al mundo, ¿verdad? Entonces, es bien importante. ¿De ver a alguien más? Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Desde ahí está, ¿verdad? Entonces, como ese que dijo el Cacho, Santiago 3:16. Entonces ya tienes Santiago 3:16, ya tienes Proverbios 3:16, y luego, ¿se acuerdan de otro versículo bien famoso, 3:16? San Juan. Y luego también puedes agregarle Primera de Corintios 3:16, ¿verdad? Donde dice que con cánticos, con himnos espirituales, ¿verdad? Entonces, así es como se van aprendiendo los versículos. A ver, ¿alguien más? Porque ya de esta para adelante vamos a empezar a mirar al que digan como diciendo, pues sigues tú, Bueno, entonces vamos a seguir adelante y las noticias, noticias, ¿verdad? Luego vamos a estar hablando acerca de algunas noticias allá en Copala. Se hicieron algunos cambios, como ya les comenté el jueves, y luego voy a estar dando esos cambios, ¿verdad? En cuanto hablemos con el pastor Aro, ¿verdad? Acerca de lo que se está haciendo y todas esas cosas que vamos a hacer. Entonces luego vamos a estar hablando de eso. Ahorita hay que seguir orando nomás por Copala, ¿verdad? Por el hermano que va a predicar y todo ese asunto, ¿verdad? Hay que seguir orando por Javier, por su familia,
y por su esposa, ¿verdad? Y por César, por Chayo. Entonces, por demás, hay que seguir adelante. Viene el tiempo bueno ahorita, ¿verdad? Acuérdense de las almas, acuérdense de llevar folletos, traigan folletos. Pues nosotros somos cristianos y no que sí, que no, que sí, que no, ¿verdad? No, sino que uno es cristiano, decidió servir al Señor y hay que dar folletos. Entonces viene un tiempo bueno, agarren tiempo para repartir folletos, agarren tiempo para darle o ir por ahí donde van a la tienda, dan folletos. Hay que agarrar tiempo para el Señor ahorita que ya viene el tiempo bueno. Y porque si no, se pasa el tiempo bueno y luego después, no, pues está nevando, ¿no? Ya está frío, ¿verdad? Está esto. Y acuérdense que eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? De que no demos nada, no le digamos a nadie, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el diablo. Y la carne también. Y luego si le damos caso a la carne, pues es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, más o menos así que hay que echarle ganas, viene tiempo bueno, ¿verdad? Es tiempo de repartir folletos, ¿ok? Bueno, entonces ya no nos pasa nada, ¿no? Ok, entonces le voy a pedir al Cacho que pase y nos predique. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos hoy en día. Gracias por venir y acompañarnos en otro servicio. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición y no tiempo malgastado. Nuestro texto de hoy se llama Génesis 4. Nuestro texto de hoy es Génesis 4:6. Génesis 4:6, ese va a ser nuestro texto de hoy en día, que va a ser Génesis 4:6 cuando tengan de amén. Y el tema de hoy se llama Caín. El tema de hoy se llama Caín. Nuestro texto de hoy en día va a ser Génesis 4:6. Génesis 4:6, ¿ya lo tienen? Amén. Dice así: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Amén. Una vez más. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ese va a ser nuestro texto de hoy en día. Pero antes de meternos más en detalle en ese versículo, les voy a dar como un poquito de introducción, como en inglés un background, le dicen en inglés. Y pues como para introducción, primero es que en este capítulo leemos de la primera familia. En este capítulo leemos de la primera familia, que era Adán, Eva, Caín y Abel. Y pues en este capítulo leemos de esa primera familia. Esa era la primera familia en toda la historia humana. Adán, Eva, Adán que era el padre, Eva que era la madre y Caín y Abel que eran los hijos. Y esa era la primera familia en toda la historia humana. De ahí es donde se empezó todo, la raza humana. Y por eso sabemos que Dios le había dicho a Adán y Eva que se multiplicaran. Vayamos a Génesis 1:28 que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos. Y ahí sigue diciendo, pero nos vamos a enfocar en la primera parte que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos. Aquí Dios le dio un mandamiento a Adán y Eva que se tenían que multiplicar, que tenían que llenar la tierra de otros humanos. Y sabemos todo eso, que Dios le dijo que ustedes se van a multiplicar, van a llenar la tierra, para que la tierra se llene de personas. Pero Dios le dio este mandamiento de multiplicarse no solo al hombre, sino también a los animales y plantas. O sea, a toda la creación, todo ser que podía reproducirse, Dios le dijo que fructifique y o sea, que se multiplicara.
para que se llenara la tierra. Le dijo eso a los animales, a los humanos y a las plantas, Amén. para que se llenara todo el mundo. Y Dios le dio este mandamiento antes de la caída. O sea, Dios ya le había dicho que a todos que se tenían que reproducir para llenar la tierra. Dios le había dicho este mandamiento antes de la caída. Y pues sabemos que Dios le dio este mandamiento a Adán y Eva, también a los animales y también a las plantas también. Luego miramos, y por causa de eso, luego miramos que nacieron Caín y Abel y otros hijos más. Leemos en Génesis 4:1-2, que dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, ese es el primer hijo, y dijo, por voluntad de Jehová he querido varón, el segundo. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y ahí nos dice, y también en Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Ese es otro hijo de Adán y Eva. Y luego en el capítulo 5:4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. O sea, miramos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Amén. O sea, dice que primero tuvieron a Caín, luego a Abel, luego tuvieron a Set, y luego ahí en el 5:4 dice que tuvieron hijas y hijos. O miramos que se multiplicaron, o sea, hicieron más fruto. Pero tristemente miramos que una actitud de violencia entra en la primera familia. O sea, y le estoy dando como una introducción, como un background a lo que está pasando en el versículo antes de llegar al 4:6. Amén. Y o sea, ya miramos que esta era la primera familia en todo el mundo. La primera familia de toda la historia humana. Era la primera familia, la familia de donde vienen todas las familias del mundo, donde viene toda la raza humana. Pero tristemente miramos que una actitud de violencia entra en esta primera familia. Entra en esta familia. Una actitud de violencia, de odio a otras personas, entra en esta familia. Amén. Leemos de los dos hijos de Adán y Eva, que son Caín y Abel. Primero Abel. La palabra de Dios nos dice que Abel fue un pastor de ovejas, pero también nos dice que fue un hombre de fe. Fue un hombre de fe. Voy rápido a Hebreos 11:4, que dice así. Dice Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Pero dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y pues leemos de Abel. Abel era un pastor de ovejas, pero también era un hombre de fe. Amén. Por al contrario, su hermano Caín era un agricultor, y aunque era un agricultor, era una persona sin una relación correcta con Dios. O sea, miramos la diferencia entre estos dos hermanos. Un hermano era pastor de ovejas y tenía una relación correcta con Dios, era un hombre de fe. Pero en la otra mano miramos que el otro hermano era un agricultor, pero también era una persona sin una relación correcta con Dios y sin fe. Amén. Miramos esta diferencia en los dos hermanos, entre Abel y Caín. Y por causa de eso, o sea, Caín tenía una relación incorrecta con Dios. Su relación con Dios no era buena, por así decirlo. Y por causa de eso, miramos que tenía celos de Abel, que odió a su hermano Abel, se dejó controlar por el enojo. O sea, por causa de eso, que él miraba que Abel, o sea, sus ofrendas, sus sacrificios eran aceptadas por Dios, y cuando Caín miraba que sus ofrendas, sus sacrificios no eran aceptados, o sea, él empezó a odiar a su hermano. Él empezó a enojarse contra su hermano. Empezó a tener celos de Abel. Amén. ¿Pero por qué? Porque número uno, su relación con Dios no era correcta. Amén. Y por eso, y cuando él sacrificaba,
Dios no aceptaba su ofrenda. Y luego cuando miraba que Abel, que sí tenía una relación correcta con Dios, que Dios sí aceptaba su ofrenda, él empezó a tener celos de él. Amén. Él empezó a odiar a su hermano. Él empezó a enojarse con su hermano. Empezó a tener coraje. Ujú. O sea, empezó a enojarse con su hermano. ¿Pero por qué? Porque su hermano, sus ofrendas eran aceptadas con Dios. Amén. Porque él sí tenía una relación correcta con Dios. Pero en cambio él no la tenía. Y por eso él se empezó a enojar. Empezó a tener celos. Y después, y que tristemente después miramos que se dejó controlar por ese enojo. Y eso lo llevó a que matara a su hermano Abel. Amén. Tristemente, porque se dejó controlar por su enojo, por su coraje que él tenía contra su hermano. Ujú. Y tristemente lo mató. Y después de eso miramos las preguntas de Dios a un hombre enojado. Caín era un hombre enojado, era un hombre que había matado a su hermano. Amén. Y luego miramos que Dios le pregunta dos preguntas. Vamos a nuestro texto, Génesis 4:6. Y aquí es donde entra nuestro texto. Génesis 4:6 dice, estas son las dos preguntas que Dios preguntó a Caín, el hombre enojado. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esas son las preguntas de Dios a un hombre enojado. Y ahora pues, Dios le preguntó a Caín, ¿por qué te has ensañado? En otras palabras, ¿por qué te enojas? Amén. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? Amén. O sea, cuando Dios le dice, ¿por qué? ¿Cómo dice? Dice, ¿por qué te has ensañado? O sea, en otras palabras, Dios está diciendo, ¿por qué te enojas? Amén. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? Dime por qué. Dios le dice eso. También le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Amén. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios le preguntó estas dos preguntas a Caín. Porque recuerdan que estaba enojado. Apenas acababa de matar a su hermano. Acababa de matar a su hermano. Amén. Y se estaba corriendo, se quería esconder. Y Dios vino y le dijo estas dos preguntas. Y ahora, ¿se aplican a usted hoy estas preguntas de parte de Dios a usted? Ahora, les voy a preguntar unas preguntas a usted. Y usted puede examinar si estas preguntas se aplican a usted hoy en día. Estas preguntas son, ¿estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Cómo viniste hoy a la iglesia? ¿Cómo viniste hoy a la casa de Dios? Amén. ¿Veniste gozoso? ¿Veniste enojado? ¿Veniste frustrado? ¿Cómo viniste a la casa de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Está usted enojado? O sea, estas son preguntas que usted puede examinar. Ujú. Otra es, ¿está deprimido? ¿Está deprimido? ¿Está celoso de los logros de otras personas? Otra pregunta es, ¿está el odio creciendo en su corazón? Mm. ¿Está el odio creciendo en su corazón? Esa es otra pregunta. ¿Se ve en su rostro una actitud mala? Y esto se aplica a todos nosotros. Y por eso les digo, estas son preguntas que cada uno debemos de examinar. Cuando nosotros estemos solos, debemos de preguntarnos estas preguntas. Estas preguntas son preguntas que nos podemos preguntar. Porque esas son preguntas similares a las que Dios preguntó a Caín. Dios le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Amén. Eso es lo que le dice Dios a Caín. Y también son preguntas que nosotros mismos también podemos examinar cuando estemos solos. Y pues, se me olvidó, dice que estas preguntas, o sea, el primer es que estas preguntas demuestran que Dios está interesado en nuestros sentimientos.
O sea, por eso Dios le preguntó a Caín, ¿por qué te enojas? Porque Dios se interesaba en él. O sea, él quería saber. O sea, ya Dios ya sabía, pero él quería oír de la boca de Caín. Dios se interesó en él, porque Dios miró que Caín, por una razón, estaba enojado. Su semblante estaba decaído, y Dios se interesó en él, y fue a Caín y le dijo, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojas? Dios ya sabía, pero él quería oír de Caín, de su propia boca, decirle por qué él estaba enojado. Y por eso Dios le preguntó esas dos preguntas. También cuando Jonás, o sea, también otra persona es, también cuando Jonás estaba enojado y deprimido a las afueras de Nínive, Dios se interesó en él también. Cuando estaba enojado, deprimido. Podemos leer de todo esto en Jonás 4. O sea, Jonás estaba afuera de Nínive, en las aldeas, o sea, en el desierto. Y pues ahí Dios miró que estaba enojado. ¿Pero por qué estaba enojado? Bueno, estaba enojado porque Dios le había dicho a Jonás un día, levántate y ve predica a los ninivitas. Diles que si no se arrepienten de su pecado, van a ser destruidos. Pero Jonás no quería, porque en ese tiempo los israelitas le tenían mucho coraje a los ninivitas, los odiaban a ellos. Y por eso cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predícales la palabra que yo te voy a dar, Jonás no quiso. Pero cuando tiempo pasó y tuvo que ir allá porque un pez se lo tragó. Y luego dijo a Dios que voy a ir a predicar y todo eso. Y es caso que Jonás fue y le predicó a los ninivitas. Pero Jonás esperaba que no se arrepintieran y que Dios los destruyera con fuego y todo eso. Pero resulta que se arrepienten de su pecado y Dios no los destruye. Y cuando Jonás miró eso, Jonás empezó a enojarse. Él dijo a Dios, yo no quería ir a predicar porque yo sabía que tú eres un Dios de misericordia, un Dios tardo a la ira. Y por eso, como Jonás sabía eso, no quería ir a predicarlos. Y entonces cuando miró que Dios no los destruyó, Jonás se enojó. Se enojó, ¿por qué Dios? Yo sabía que tú eras misericordioso, tardo a la ira. Y empezó a enojarse. Y luego miramos que Dios se interesó en él y le empieza a decir, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? A ver, dime por qué. Dios empieza a cuestionarle, le empieza a reprenderle. Y todo eso, o sea, porque Dios se interesaba en él. Y o sea, en esto podemos mirar que Dios se interesa y se preocupa por usted y por mí. También otro ejemplo es cuando Elías clamó, Dios lo escuchó. Cuando Elías clamó, también Dios lo escuchó en Primera de Reyes 19. O sea, Dios se interesa en nosotros. Amén. Se interesa en cómo andamos, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando. Si estamos enojados, si estamos gozosos, si estamos frustrados, todo eso. Dios se interesa en eso. Amén. Y por eso que cuando cada mañana que nos levantemos, es necesario que nosotros nos levantemos y oremos a Dios. O sea, tener una plática con Dios. Amén. Dios, así siento hoy, esto, Dios lo otro, y eso. O sea, tener una plática con Él. O sea, porque Dios se interesa en nosotros. Y Dios quiere tener esa plática con nosotros. Amén. Él quiere que tú hables con Él para que Él pueda hablar contigo. Y por eso cuando nos levantemos es necesario que oremos con Él, platicando con Él. Amén. O sea, porque Él se interesa en nosotros y Él quiere saber qué está pasando. O sea, ya sabe, pero quiere oír de nuestra propia boca. Y por eso en todo esto podemos mirar que Dios se interesa y se preocupa por usted y por mí. Y hay más ejemplos de eso en la Biblia, donde Dios se interesa y se preocupa por las personas. No nomás por nosotros también, sino también por las gentes de afuera. Dios se preocupa de todos, los cristianos y también de los perdidos. Y por eso en eso podemos mirar que Dios nunca falla. Dios nunca falla. Amén. Dios nunca falla. Él siempre está a nuestro cuidado. O sea,
Dios siempre nos está cuidando a nosotros. Amén. Dios nos está cuidando, se interesa por nosotros y se preocupa por nosotros como sus hijos. Como un padre se preocupa y se interesa por sus hijos. Amén. También nuestro Padre Celestial se preocupa y se interesa por nosotros como sus hijos. Y también no nomás a nosotros, sino también a los de fuera también. Y ahora pues, estas preguntas revelan la causa del primer homicidio. O sea, ahora miramos que estas preguntas demuestran que Dios sí interesa en nuestro sentimiento. Y ahora, estas preguntas que Dios le hizo a Caín revelan la causa del primer homicidio. O sea, revelan esa causa. Nos dicen por qué Caín hizo eso. Nos revelan la causa. Y ahora, sabemos que cada acción empieza con un pensamiento. Cada acción que usted toma es porque usted pensó algo. Cada acción empieza con un pensamiento. Usted piensa que yo voy a ir a comer y luego toma esa acción y va a comer. Usted piensa, yo voy a ir afuera y toma esa acción de ir afuera. O sea, el punto es que cada acción que usted toma empieza con un pensamiento aquí arriba. Amén. Empieza con un pensamiento. Y ahí está. Juan también habló de la caída de Caín. Vayamos a 1 de Juan 3:10 al 16. 1 de Juan 3:10 al 16. También Juan habló de Caín, de su caída también. En 1 de Juan 3:10 al 16. 1 de Juan 3:10 al 16, cuando tengan de amén. Amén. Déjame hallarlo, dice 1 de Juan 3:10 al 16, cuando tengan de amén. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extranjéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí sigue diciendo. Y aquí miramos que por un momento Juan habla de Caín. En el versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, en este versículo Juan habla por un momento de Caín. Habla de Caín. Juan dice que sus obras eran malas. Las obras de Caín eran malas. Eso es lo que Juan dice acerca de Caín. Juan dice que las obras de Caín eran malas. También dice que las obras justas de Abel le acusaban en su conciencia. Le acusaban en su conciencia. O sea, al mirar Caín, las obras justas de Abel, en su conciencia le acusaba de que, mira Caín, y compara tus obras. Mira cómo sus obras son justas y tuyas malas. O sea, las obras justas de Abel, acusaban en su conciencia a Caín. También nos dice Juan que no amaba a su hermano. Al contrario, lo odiaba. Y por eso lo mató a su hermano. Amén. Porque lo odiaba, no lo amaba. Y miramos que su odio determinó su suerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué terminó haciendo Caín? ¿Qué hizo? Matando. Terminó matando a su hermano. Amén.
porque su odio a su hermano determinó su suerte. Amén. Y ahí nos dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Caín aborrecía a su hermano. ¿Qué terminó? Terminó matando a su hermano. Terminó matando a su hermano. Porque dejó que su odio hacia él tomara el control de él. Ujú. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado en pensar cosas que no. O sea, esto nos va como a nuestro segundo punto, que cada acción empieza con un pensamiento. Y como es así, nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado en lo que pensamos. Amén. Porque nosotros como cristianos no debemos estar pensando cosas que no, cosas malas. Sino lo que sí debemos pensar son cosas que son justas, cosas que son de santidad, cosas que son de amor. Esas sí son las cosas que debemos de pensar. Ujú. No debemos tener pensamientos de codicia que nos pueden llevar a la deshonestidad. O sea, ser deshonestos. O sea, tener pensamientos de codicia que nos pueden llevar a ser personas deshonestas. Personas que echan mentiras. Y todo eso. También no debemos tener pensamientos de odio que nos pueden llevar a la violencia y homicidio. O sea, porque cuando toda acción empieza con el pensamiento. Amén. Y por eso es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado en lo que pensamos. Vayamos a Filipenses 4:8. No debemos pensar en malas cosas, sino en cosas que son de santidad, amor y cosas semejantes. Y la palabra de Dios nos dice en qué cosas debemos pensar. Vayamos a Filipenses 4:8. La palabra de Dios nos dice que en estas cosas usted como un cristiano debe de pensar en estas cosas. Amén. No andar pensando en cosas que no, sino en cosas que agradan al Señor. Y aquí nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, cuando te diga amén. Filipenses 4:8. Amén. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. En esto pensar. Si hay pensar en lo verdadero, en lo honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Amén. Estas cosas son cosas que sí como cristianos debemos de pensar en estas cosas. No andar pensando en cosas que nos alejan de Dios, sino pensar en cosas que al contrario nos acercan a Dios. Amén. Pensar en esas cosas de santidad, cosas que son amables, honestas, verdaderos. Todo eso. Y cuando esté siendo atacado por Satanás con pensamientos malos, siempre ore a Dios. Amén. Porque siempre Satanás y sus demonios van a querer venir y nos van a querer llenar la cabeza de cosas, de pensamientos malos. Y ahí es donde nosotros como cristianos que podemos pelear contra estos pensamientos. ¿Cómo? Orando a Dios. Podemos decir, Dios, ayúdame hoy a quitar de mí estos malos pensamientos. Quita de mí estos malos pensamientos. Eso es lo que podemos hacer. Pedirle a Dios. Y ahora, estas preguntas tenían la intención de cambiar la vida de Caín. O sea, estas dos preguntas que Dios le hizo a Caín tenían una intención en cambiar la vida de Caín. Porque Dios actúa movido por su amor. O sea, estas preguntas que Dios tenía intención a cambiar a Caín. O sea, por así decirlo, que Dios le quería dar una segunda oportunidad, segunda chance. Ujú. Y pues miramos que a las preguntas le siguieron instrucciones. A esas dos preguntas que Dios
que Dios le hizo a Caín, siguieron unas instrucciones de parte de Dios. En eso leemos el versículo 7, dice, si bien hicieres, no serás exaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. O sea, miramos que es como unas instrucciones que Dios le da a Caín después de preguntarle esas dos preguntas que miramos. Dios le dice a Caín cómo será aceptable en su presencia. También Dios le advierte a Caín del peligro de seguir el pecado. O sea, le advirtió del pecado, que el pecado está a la puerta. Ten cuidado, Caín, el pecado está ahí. Si tú sigues al pecado, te puede traer consecuencias que te pueden llevar a la ruina. Dios le advirtió. El pecado está a la puerta. Y nomás está esperando que usted abres la puerta y se meta el pecado y nunca más se quiere salir más. Porque es bien difícil cuando el pecado se entra, es bien difícil sacarlo. El pecado es como una culebra que está a la puerta. Nomás que usted abre la puerta, el culebra se va a ir rapidito adentro. Y luego es difícil buscar la culebra, porque está por ahí, escondido. Y por eso, y también Dios nos busca donde nosotros estamos. También nos busca donde nosotros estamos. Él quiere que cambiemos de dirección, que es el arrepentimiento. También Él nos invita a que pongamos nuestra fe en Él. Nuestra fe en Él. Y aquí miramos que Dios le quería dar una segunda chance a Caín, que cambiara su curso, que cambiara su dirección, por medio de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, que le perdonara. Y Dios sí le podía perdonar si él se arrepintiera de su pecado. Porque Dios le preguntó y luego le daba instrucciones y le daba una advertencia. O sea, Dios quería que Caín se arrepintiera para Dios perdonar, porque Dios sí le podía perdonar. Pero tristemente Caín no quiso eso, desechó eso y pues se fue. Y miramos eso. Entonces, la conclusión de hoy en día es, nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con nuestras emociones y en lo que pensamos. ¿Por qué? Porque como Caín, sus emociones eran de odio. No amaba a su hermano, odiaba a su hermano, tenía coraje a su hermano. Y sus pensamientos de odio le llevaron a matar a su hermano. También eso se aplica a nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras emociones y con lo que pensamos. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó la predicación, ¿verdad? De la palabra de Dios acerca de Caín. Y cómo es bien importante, ¿verdad? Que estemos chequeando nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿verdad? Así como todas las personas que tienen acerca del diabetes, pues están chequeando la sangre, ¿verdad? Se está chequeando la sangre, y para ver a cuánto está la sangre, ¿verdad? Si la sangre está a 160, está alta. Si está a 140, está alta. Si está a 200, sumamente alta. O si está a 300, pues ya la persona debe de andarse cayendo. Y te la chequeas, y luego si está alta, pues te tomas algo, ¿verdad? O corres, o tu pastilla, o lo que sea. Bueno, de esa misma manera, ¿verdad? De esa misma manera. Chequear nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros sentimientos. Si nuestros pensamientos están más inclinados hacia el mal, es como hora de
hincarnos de rodillas, ¿verdad? Y decirle, Señor, mira mis pensamientos, no quiero pensar eso, ayúdame. Mis sentimientos son estos de iniquidad, de maldad, y ayúdame, ¿verdad? Porque los hombres de Génesis capítulo 6, dice que los pensamientos de ellos eran de continuo al mal, de continuo solamente el mal. Y en Efesios también habla, ¿verdad? De que como habidos a pecar. Entonces, así como uno se chequea la sangre, también hay que chequear nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿en dónde están? ¿En dónde están, verdad? Para si están nuestros pensamientos muy corrompidos, empezar a arrepentirnos y empezar a buscar a Dios, ¿verdad? Para que se vuelvan otra vez a regular. ¿Entendemos eso? Bueno, entonces ahí quedó y vamos a tener un receso de 10 minutos. Dios les bendiga.